Muchas gracias, Francisco, por sus palabras. Saludar ahí estoy a la concejal Marilena Antonucci, concejal de la ciudad de Valparaíso. Comentarles el formato de la actividad. Vamos a partir con una exposición de cada uno de los dos invitados. Luego yo me voy a tomar un poquito el privilegio del moderador para hacer algunas preguntas y guiar una breve conversación. Y luego, para terminar la actividad, vamos a ofrecer libremente la palabra al público, también guiado un poquito por mí para solamente ordenarlo. Y luego va a haber un cafecito final para poder alargar la conversación. Saludo también a Héctor Arancibia, de la Corporación del Comercio Unido de Valparaíso, Marcelo González, de la Fundación para el Progreso, de los grupos organizadores. Creo que no se me queda nadie para dar inicio a la actividad. Comentábamos, presento primero a el diputado Sánchez, ustedes lo conocen. Luis Fernando es abogado, magíster en Derecho, militante del Partido Republicano. Hoy es diputado por nuestro Distrito 7 de la región de Valparaíso. Le ofreceré luego la palabra para hacer su exposición inicial. Y Gloria Hood, quien está a mi izquierda, es ingeniero civil, militante del Partido Evolución Política. Ejerció, ustedes recordarán, como subsecretaria de Transporte durante el primer gobierno del presidente Piñera, durante todo el primer gobierno del presidente Piñera, lo que no es un mérito menor. Ejerció como ministra de Transporte y Telecomunicaciones también durante todo el segundo gobierno del presidente Piñera y hoy, desde hace muy poquitos días, es presidenta de Evolución Política, uno de los tres partidos de Chile Vamos. Gloria, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por la deferencia de estar acá. Le ofrezco la palabra para dar inicio a esta conversación. Muchas gracias y quiero partir saludando a toda la audiencia. Me parece muy positivo hacer reflexión sobre este tema. Es un tema contingente que además tiene implicancias para el futuro del país, para futuras generaciones. Y creo que eso le da la connotación que merece este tipo de foro, en que es necesaria reflexionar y analizar todos los aspectos que esto tiene. Quisiera partir haciendo una revisión del contexto social, político, en que se desencadena la voluntad popular por cambiar la Constitución vigente, que actualmente está en la misma Constitución vigente, que tuvo origen en 1980, pero después ha tenido una cantidad de modificaciones, así que en rigor estricto es una evolución desde esa Constitución, y esa es la que está en este momento como marco legal y de la vida social en Chile. A partir de una situación muy extrema que todos seguramente recordamos, y recordamos con dolor y con preocupación, que nos llevó a un estallido social como no habíamos visto en la historia del país, se generó una crisis política de proporciones complejas, de riesgo para justamente la estabilidad democrática. Y había que tomar decisiones para poder bajar esa tensión y para poder encauzar el desarrollo de la vida social, de la vida política, por un cauce institucional. Esa es la opción que se tomó y la opción que finalmente decantó en un acuerdo del día 15 de noviembre de 2019. Y ese fue un acuerdo de las fuerzas políticas que tenía una serie de compromisos. Entre ellos era la reformulación o el desarrollo de una nueva constitución. En eso hay discusión, por supuesto. Hay quienes afirman que los problemas que llevaron a la crisis del estallido no tenían que ver con la Constitución. Y hay argumentos sólidos en esa dirección. Hay otros que indican que el modelo instalado en la Constitución era, por decirlo de una forma, la causa de todos los males
y por eso había que reformar la Constitución. Todos esos argumentos son atendibles. El hecho es que en ese momento la opción de rediseñar, o no siquiera rediseñar, de escribir una nueva Constitución que reflejara una visión distinta del país, fue la herramienta que permitió recuperar este cauce institucional. Y ese fue un compromiso político transversal. Una vez que eso se formalizó a través de este acuerdo, empezó a desarrollarse el proceso para materializar ese camino, que derivó en la convención constituyente que conocimos y que tuvo un desempeño tan malo y un final peor. Final peor desde el punto de vista de cumplir el objetivo, pero tuvo un enorme mérito, y es que frente a la inestabilidad que estaba implícita en el borrador de Constitución que se generó, nuestra propia población generó el resguardo y devolvió las cosas a un cauce de conversación que protegiera al país, que protegiera la estabilidad del país. Yo creo que el resultado, con una mayoría que rechazó, una mayoría contundente que rechazó, refleja la vocación de estabilidad de la mayoría de las personas. Y yo quiero transmitir algunas experiencias personales. Hice mucho trabajo de terreno y muchas personas en las ferias, en el metro, fui a hacer cosas riesgosas para mí, como ir a volantear en la hora punta de la mañana en la estación de metro Universidad de Chile, y fui bien acogida. Esas eran como primeras señales de que había un espíritu que para mí empezó a resultar inesperadamente positivo. Y se desencadenó una sensación de que necesitábamos hacer estos cambios, y eso está todavía presente, los estudios de opinión lo refuerzan, pero dentro de un marco de orden, de sensatez, de estabilidad. La mayor parte de la gente, como decía en las ferias, por ejemplo, en la calle, lo que me decían es: nosotros no queremos un cambio rotundo y radical, lo que queremos es estabilidad y poder trabajar tranquilo. Lo que queremos es poder envejecer tranquilo. No era una expectativa de cambios rotundos, que es lo que finalmente produjo el borrador de texto. No sé cuántos acá lo habrán leído completo. Cuando uno lo leía era no solo una transformación, era un rediseño del país, del Estado, de las facultades, de las instituciones, un aumento del tamaño del Estado que era completamente desproporcionado, y había una serie de definiciones que no tenían coherencia interna entre los propios artículos del borrador propuesto. Conocemos el final, el rechazo mayoritario, que devolvió en cierta forma el cauce a una discusión con un tono bien distinto. Y ese rechazo entonces generó que volvemos a la Constitución que está vigente, pero se activa un segundo proceso para cumplir con la expectativa ciudadana. Y la expectativa ciudadana, cuando uno mira las encuestas, principalmente muchos estudios de opinión, tiene 4 componentes importantes. Uno, que haya más conocimiento técnico, que haya gente que sepa de Constitución escribiendo la Constitución. Segundo, que el número de personas que la redacte sea mucho menor que lo que fue antes. Tercero, que el plazo para redactar la Constitución sea mucho más corto. Y cuarto, que haya participación ciudadana. Esos 4 elementos se tomaron en cuenta en el proceso de diseño, y el Congreso delegó facultades en un grupo de personas que representan a los partidos políticos. Yo entré en
a comienzos de noviembre, como resultado de haber ganado la elección de presidencia de mi partido, así que llegué como en la segunda mitad del proceso. Y quisiera aquí dar cuenta de algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Lo primero fue el tono de la conversación. Y yo, que tengo hartas décadas, hace muchas décadas que no había visto un tono de amistad cívica como el que vi en ese grupo. Y creo que eso es una buena señal. Yo creo que refleja que las personas de políticos, además de todos los sectores, se dieron cuenta que lo que había pasado no podía volver a pasar. Y los contenidos de la discusión eran muy prudentes y muy cuidadosos. Y tomó el tiempo que tomó porque se necesitaba una discusión en que no quedaran cabos sueltos y un objetivo central compartido por todos, mucho más por nuestro sector, es que el diseño final fuera lo más diferente posible a lo que había sido la experiencia anterior. Y finalmente se llegó a esta propuesta en que se establecen algunas bases que, a nuestro juicio, resguardan un buen resultado. Primero, hay un acuerdo sobre 12 elementos básicos estructurales que son definiciones conceptuales para la nueva Constitución. Entre ellas, por ejemplo, que Chile es un Estado unitario descentralizado, o el respeto por el derecho a la vida, cosas que eran impensadas en el borrador anterior. Yo creo que vale la pena mirar esos 12 principios, porque fue un acuerdo desde el comienzo y eso le da un marco a la redacción en esta etapa. Para asegurar que ese grupo de conceptos no se transgreda, se definió un grupo de 14 expertos constitucionalistas, 7 de los cuales son nombrados por el Senado, 7 por la Cámara, y su misión es resguardar que en ningún artículo se transgreda esos 12 principios. Ellos van a ser, en el fondo, los que van a levantar la alarma si es que alguna propuesta sale de ese marco. Y ese marco representa bien lo que nosotros necesitamos como estabilidad futura del país. Y lo que quedó más difícil fue la última parte, que es la que se ha discutido más, que es el mecanismo, cómo se va a resolver. Y para eso hubo desde la definición de 100% electo, que replicaba exactamente lo mismo que el anterior, que fue la propuesta del oficialismo, hasta Amarillos, que llegó con una propuesta de que fuera totalmente seleccionados los redactores, digamos, por el Congreso. Y se generó una discusión que tenía un par de nudos. Uno era cuán legítimo es que el Congreso designe o seleccione o elija a las personas. Y a nuestro juicio, y esa defensa la hicimos permanentemente, es perfectamente legítimo, porque el Congreso es legítimo por elección popular. Y si ellos delegaron facultades para que el grupo que diseñó esto hiciera esta propuesta, eso también son facultades delegadas. Si eso no fuera legítimo, no habríamos podido hacer este trabajo. Entonces, el argumento de la no legitimidad para designar y para seleccionar tanto los expertos constitucionalistas como los expertos que van a redactar un borrador inicial quedó un poco fuera de argumentación. Y entonces queda las 12 bases, queda el Comité Técnico de Admisibilidad, que son los 14 que van a vigilar que no se transgreda, y queda también un grupo seleccionado por el Congreso de 24 personas, 12 de la Cámara, 12 del Senado, que van a tener como misión hacer una redacción inicial. Y esa redacción se entrega a los electos, que son 50 personas. Nosotros también nos mantuvimos siempre en que no fuera un número mayor que 50.
electos según el mismo esquema del Senado, y esas personas van a recibir el borrador, y para hacer cambios a ese borrador tienen que tener quórum muy alto, de manera que se obliga a los acuerdos por mayoría. Esto ha seguido su curso y tuvimos algunos instantes de mucha tensión, principalmente a mi juicio por la dificultad que tenía el oficialismo de ponerse de acuerdo. Chile Vamos trabajó muy coordinado y mantuvimos siempre nuestra postura en cuanto al número de integrantes, en cuanto a la legitimidad del Congreso y en cuanto al quórum para poder aprobar o no los artículos. Quedó además el comité de expertos, los redactores iniciales, encargados de hacer la armonización final y de dar el visto bueno final. Y eso que fue una forma distinta de darle incidencia a los expertos, que no era el derecho a voto que habíamos planteado al principio, pero sí la obligación de hacer una redacción inicial y después ratificarla al final, y eso pasa al plebiscito una vez que termina el texto. Esto tiene una duración de 5 meses, no prorrogable, y hay una cantidad de condiciones que se establecen para las personas, tanto los que van a ir a competir en elecciones como los que no. Es un proceso completamente diferente del que se vivió antes, tiene resguardos, tiene obligación de acuerdos mayoritarios y obligación de argumentar cuando se pretenda hacer modificaciones a la propuesta inicial. A mi juicio, se logró una buena solución que recoge las expectativas ciudadanas y que recoge la posibilidad de asegurar un tratamiento, no sé cómo llamarlo para no emitir un juicio de valor, pero sensato, prudente, sobrio, del proceso de redacción de la nueva Constitución. Yo creo que puedo dejar hasta ahí la descripción para que después conversemos más. Muchas gracias, Gloria, por su intervención. Para continuar la conversación, le ofrezco la palabra al diputado Sánchez. ¿Funciona esto o no? ¿Necesita el micrófono o basta con la solapa? ¿Funciona? ¿Se escucha? Ahí está, sí. Ahí está, perfecto. Estamos bien entonces. Diputado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludarlos, agradecer a los organizadores de esta actividad, de este foro, la posibilidad de estar todos acá reunidos, conversando. Agradecerle también a Gloria que haya venido y por su exposición. Sin duda, bueno, como lo comentaban un poco, como podrán anticiparlo ustedes, existen algunas diferencias en cuanto al diagnóstico, sin perjuicio de que en líneas gruesas, y eso también es lo particular del debate entre las distintas derechas, podríamos decir, en Chile, de que en líneas generales podríamos decir que tenemos bastantes acuerdos, pero en temas muy relevantes, para efectos de lo que se viene hacia adelante y cómo entendemos lo que ha pasado hasta ahora, existen diferencias no menores. Yo creo que Gloria relató muy bien la visión que existe, yo creo no solo en Evópolis, sino en general en Chile Vamos respecto de lo que ocurrió en noviembre del 2019. ¿En qué sentido? En el sentido de que existió esta crisis de violencia, se le llamó estallido social en su momento. El Partido Republicano hemos decidido hablar más de un estallido de violencia, un estallido delictual, porque las palabras importan y estamos convencidos de que es muy distinto reconocer y validar ciertos conceptos que nos impone la izquierda y que ha sido de cierta forma un pie cojo de cierta forma que hemos traído en la derecha, en la centro derecha desde hace bastantes años. En el fondo, aceptar sin más las imposiciones conceptuales de la izquierda y nosotros estamos convencidos de que es relevante entender las cosas por lo que son. Y ahí yo creo que parte una primera diferencia, que es entender que sí efectivamente existía una crisis política que venía desde hace bastante tiempo. En buena parte yo creo que, y me adentraré más adelante, fundada en buenas razones. Pero también existió una situación que hasta el día de hoy no ha sido aclarada, que es cómo diantres, perdóname el español antiguo, como diantres, se queman decenas de estaciones del metro en paralelo, supuestamente sin ningún tipo de coordinación previa, y resulta que todo esto fue por generación espontánea y porque la gente estaba cabreada. Entonces hay cosas que hasta el día de hoy no están bien resueltas.
revisando, hace poco tuvo que pasar por el Senado la candidatura, ahora va a ir una nueva fiscal nacional, y una de las cosas que me ha llamado la atención del anterior candidato fiscal nacional es que estaba entre sus causas el caso de la estación de metro San Pablo en Santiago, y él había determinado más o menos parecido a lo que les decía recién, que en la estación de metro San Pablo había sido un tipo que se le ocurrió a él solo quemar la estación del metro y que no hubo ningún tipo de coordinación y bueno, en líneas gruesas es la verdad, entre comillas, que nos han impuesto de lo que ocurrió en ese momento, que era exclusivamente fundado en la crisis social de desigualdades en el fondo, de inconformidad que sin duda se venía arrastrando hace algún tiempo y que hay razones bastante profundas y ha sido tratada por sociólogos e historiadores. No sé si va al caso entrar muy en profundidad en eso acá, pero también existió en paralelo una cuestión de que sin duda hubo un actor concertado, que hasta el día de hoy, y es uno de los principales problemas que tenemos para abordar hoy día un diagnóstico hacia adelante, que el diagnóstico que se está adoptando hoy día del acuerdo constitucional, de la necesidad de cambiar la Constitución, está de cierta forma fundado en un primer error, que es creer que esto fue solamente una crisis social, una crisis de inconformidad política, y no fue un ataque en contra de nuestra democracia, y podríamos incluso aventurarnos a decir que hubo en los días siguientes un intento de golpe de Estado fallido. Entonces, ojo, primer problema de diagnóstico son cosas que tenemos que considerar al momento de entrar en estos análisis y definir cómo resolvemos hacia adelante el problema en el que estamos hoy. Porque estamos en un problema, yo creo que independiente de nuestras diferencias entre Chile Vamos y entre el Partido Republicano, yo creo que no hay una negación, y eso es un tema importante desde el Partido Republicano, que tenemos una crisis hoy día, que hay que resolverla, pero, y me adentraré en eso a continuación, existen diferencias respecto al diagnóstico de cómo avanzamos. ¿Ya? Efectivamente, y bien sabemos, lo comentaba Gloria recién, la decisión que se adoptó en ese momento, un poco impuesta por algunos sectores más radicales de izquierda, era que el camino para resolver esto era un cambio de nuestra Constitución, una cuestión que había sido encuestada desde las épocas de que más o menos, si no me equivoco, que empezaron con el marca tu voto, algunos se acordarán en las elecciones, cuando fue la primera candidatura, si no me equivoco, o la segunda de Marco Enrique Ominami, que invitaban a marcar el voto y poner AC al costado. Y más o menos en esa época, si no me equivoco, empezaron a consultar en las encuestas, oye, ¿cuál es en el orden de prioridades de los problemas de Chile? Los chilenos comunes y corrientes sienten que es el cambio constitucional, y siempre estaba en los últimos lugares. Y curiosamente ocurrieron una serie de fenómenos después del estallido delictual que condujeron a que esto saltara a los primeros lugares. En ese momento recuerdo, un poco para condimentar la historia, yo estaba trabajando en Santiago, en el centro, y dado que el metro de la línea 1 está cerrada casi constantemente, me tocó caminar bastante y ir a conectar con otras líneas del metro, y te encontrás con los rayados. Y el tema de los rayados, hay algunos que se han dedicado a analizar más eso, era bastante revelador del clima que se intentaba construir desde algunos grupos más radicalizados, que hablaban constantemente en ese momento inicial en que esta cuestión estaba centrada en, oye, educación, salud y pensiones, lo mismo que había sido siempre. Nos llevaban al tema de cambiemos la Constitución, y eso va a ser el vehículo para resolver lo demás. Entonces, esto un poco como para condimentar cómo vemos nosotros al menos que se fue gestando esta situación en que misteriosamente desde los últimos lugares de las encuestas de opinión terminamos saltando a que el cambio de la Constitución en esos momentos terminó siendo algo prioritario, porque al momento de entrar en ese acuerdo y en la convención efectivamente estaba, si mal no recuerdo, en los lugares prioritarios de la opinión pública la necesidad de abordar un problema constitucional que habría existido. ¿Qué fue lo que vino después de ese acuerdo? Y me viene a la memoria, en ese momento yo, como les decía, yo trabajaba en Santiago, era funcionario público y me dediqué, fundamos una agrupación que se llamó Charlas Constitucionales, y nos dedicamos a eso, como un grupo de abogados, terminamos siendo como 60, 70 abogados y fuimos por distintos lugares haciendo charlas sobre el tema constitucional. Después vino la pandemia, el encierro, y gracias a eso pudimos seguir haciendo charlas por todo Chile por el tema de Zoom. Lo que ayudó bastante y nos permitió entrar en contacto con mucha gente y escuchar sus inquietudes, y fuimos observando un montón de debilidades en cómo fue delineado ese proceso constitucional original que lamentablemente dejaron algunas puertas abiertas que dijimos iban a ser aprovechados por la izquierda extrema para hacer una constitución a su pinta y antojo, que fue lo que terminó ocurriendo. Y
Comento eso para dar el salto en el fondo a lo que estamos viendo hoy día. Efectivamente, Gloria comentaba que ha habido una intención y yo creo que de verdad ha existido esa voluntad de tratar de minimizar los riesgos que habían quedado muy abiertos, puertas abiertas de par en par en el primer proceso constituyente. Efectivamente, podríamos decir que se ha intentado resolver eso, pero yo creo que de forma insuficiente. Existen 12 bordes que han estado planteados, pero si nos remontamos a lo que fue el primer proceso constituyente, muchos no se acordarán, pero habían algunos bordes incluso establecidos en el proceso original. El texto de nueva Constitución que se somete a plebiscito debe respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales, ratificados por Chile, obviamente. Y en conversación, en el fondo, incluso con convencionales, llegábamos todos a la misma conclusión. Nada de esto se respetó en el proceso de nueva Constitución. Entonces, claro, hoy día se conforma esta instancia, en el fondo, de expertos nombrados por el Senado, que es un poco el problema también de la forma como se ha dibujado esta idea de los expertos desde el nuevo proceso de la nueva convención, digamos, aunque tenga nombre distinto, va un poco por esa línea, de que serían al final expertos nombrados por políticos, o sea, una especie de comisión política igual. El experto en ese sentido no es como un ser sobrehumano que esté alejado de las pulsiones políticas de la sociedad. Y nos encontramos en la primera convención también con varios que venían con la chapa de expertos y después terminaron más políticos que muchos que estamos en la política hoy en día. Entonces, hay problemas que siguen abiertos. Pero más allá de todo lo que podamos discutir respecto de si el proceso es técnicamente suficiente o no para controlar todos esos peligros que pueden generarse hacia adelante, yo creo que hay dos cosas muy relevantes que comentar. En primer lugar, ¿es esto o no lo es una urgencia al día de hoy para la ciudadanía? ¿Es efectivo que cuando se consultan las encuestas, si la gente quiere o no, o considera que es relevante o no cambiar la Constitución, hay muchos, cerca de un 60% que te sigue diciendo al día de hoy, aunque esa cifra ha ido bajando, y hay que decirlo, que dicen, oye, es relevante cambiarlo. Pero en algunas encuestas se ha hecho otra pregunta, que no es menos importante, que es, ¿crees que es relevante cambiarla hoy? Y la gente, la gran mayoría te dice, no hay que hacerlo hoy. Hoy día hay otras urgencias que tenemos que abordar. ¿Urgencias de qué tipo? Y todos lo vivimos día a día. ¿Qué es lo que está pasando con la inseguridad en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con el respaldo que se le entrega o la falta de respaldo, podríamos decir, que existe hoy día a carabineros por parte de la autoridad? Que de cierta forma pasa disfrazado por la entrega de más vehículos policiales, que justo estamos en estos días en eso. Hoy día estuve recorriendo distintos retenes y comisarías, conversando con carabineros, y estaban justo llegando algunos vehículos policiales aquí a la región. Pero la gente lo que más se queja hoy día es la inseguridad, y que todos estamos muertos de miedo, y es quizá una de las cosas más transversales en Chile, que independiente de posiciones sociales o donde vivas, o la comuna, el barrio, independiente de toda consideración, todos cuando salimos a la calle tenemos miedo, y especialmente me imagino las mujeres, y especialmente, bueno, quienes tenemos hijos chicos, y caso mío, yo tengo 3 menores de 4 y no les explico lo que es entrar a las autopistas de Santiago. O sea, bueno, la economía, la inflación, qué es lo que está pasando con la falta de acción de parte del gobierno para contener la crisis económica, y que tienes aparte algunas altas autoridades de gobierno que se dan el lujo de decir que hay que sacrificar los tratados de libre comercio, y que un ministro decía que le daba lo mismo si es que los inversionistas se iban del país. Después empiezan a recular, pero la señal queda, y la gente, en el fondo los inversionistas no tienen mala memoria. Crisis social en términos de déficit educacional, de salud física y mental, crisis política, de desconexión con la realidad y las urgencias sociales, crisis de gobierno, un gobierno sin apoyo, sin un plan, sin futuro, crisis moral, podríamos decir incluso, de falta de autoridad, de Estado de Derecho, normas básicas de convivencia, la falta de respeto que existe con carabineros, que se ha terminado validando y que hoy día, por suerte, está retrocediendo, y los carabineros se dan cuenta y lo agradecen. Pero tenemos un montón de problemas que son prioritarios hoy en día, que definen la base misma desde la cual nosotros podríamos pararnos después a discutir un acuerdo que nos permita cambiar nuestra Constitución. Entonces aquí, ¿qué es lo que termina pasando? Y hago este resumen bastante express sobre la crisis de hoy, un poco para llegar a esa conclusión y refundirlo en un dicho bastante de campo, que es la idea de poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos que abordar todas estas cosas antes de que estemos en las condiciones como país de resolver
el problema constitucional, porque hoy día, y ese es otro problema que tiene el Acuerdo por Chile y el modelo de proceso constituyente que se está delineando, que lo hemos planteado también desde el Partido Republicano, que es que permite a cada uno de los sectores políticos entrar al debate constitucional sin haber puesto antes sus cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que quieren? Y tenemos un problema muy relevante hoy día con la izquierda radical, y se vio graficado esta semana en un marco de 2 días, que en un día tú tenías al Partido Comunista, su directiva, firmando este Acuerdo por Chile en el que supuestamente se comprometían a respetar esos 12 puntos, y tenías al día siguiente a Hugo Gutiérrez, ex convencional y ex diputado del Partido Comunista, tuiteando que había que cerrar el Congreso y había que llamar a elecciones para una asamblea constituyente al estilo venezolano. Entonces, ¿a qué Partido Comunista le creemos? Y es un poco eso lo que molesta de cierta forma, que es que no podemos ser ingenuos tampoco. Esto no es un ataque, un cuestionamiento exclusivamente a quienes han participado en este proceso, sino en general, como sociedad, como Chile. No podemos ser ingenuos en creer que partidos como el Partido Comunista, incluso mucho más que algunos del Frente Amplio, yo les diría, que el Partido Comunista no sigue siendo tan monolítico, rígido y estructurado y ordenado en lo que es su agenda política como lo ha sido siempre. Yo no tengo ninguna duda que si el Partido Comunista estuvo dispuesto a firmar este acuerdo con los 12 puntos como están establecidos es porque no tiene ninguna intención de respetarlos. Y vamos a terminar metidos en un problema después de nuevo. Y eso nos lleva un poco a entender que tenemos un problema hoy día respecto a cómo entendemos la agenda de la izquierda radical. Tenemos que entender bien que la agenda de la izquierda radical no ha cambiado. Por algo el presidente de la República sale a denominar el resultado del 4 de septiembre como un traspié democrático. Ellos se mantienen en su posición cerrada de la comprensión del conflicto político y social como lucha de clases, como desencuentro dentro de la sociedad, y siguen encerrados en la lógica del modelo de sociedad que quieren construir. Eso no ha cambiado. O sea, la idea de que ellos van a renunciar a sus posiciones políticas porque han quedado más o menos desdibujados en ese acuerdo de 12 puntos. A mí no me cabe ninguna duda que no es así porque me toca verlo todos los días en el Congreso cuando discutimos de los más variados temas. O sea, que por un lado me digan, por ejemplo, que se establece de forma súper clara el respeto al derecho a la vida en estos 12 puntos, mientras que por el otro lado el gobierno está ingresando un proyecto de código penal, nuevo código penal, bastante anhelado por los abogados hace mucho tiempo, pero que incluye un avance en la ley de aborto donde el aborto llega hasta las 12 semanas sin ningún tipo de causal. Al menos eso era lo que conversábamos esta semana con los representantes del gobierno en la Comisión de Constitución. Y eso es replicado al más diverso orden de cosas. Entonces ahí hay que entender que la agenda de la izquierda radical no ha cambiado y que si han entrado en este proceso es porque ya han identificado las ventanas por las cuales van a tratar de meterse y instalar el proceso constituyente, quizás no idénticamente a lo que fue la primera vez porque cayeron en lo chabacano, y yo creo que eso se dan cuenta porque son bastante inteligentes respecto a la estrategia, saben que no pueden caer en el apachotado del infantilismo como fue el primer proceso constitucional. Pero eso es lo peligroso, porque en el fondo van a, de cierta forma, va a ser el mismo mono, pero lo van a vestir más bonito. Y eso es un problema, porque evidentemente lo importante es cuál es el producto que salga. ¿Cuál es la salida de esto? Un poco para ir redondeando y podemos entrar las preguntas. En primer lugar, tenemos una crisis desde la perspectiva de la política de que hay una desconexión total con la ciudadanía. Existe supuestamente en el Congreso, o sea, existe la realidad, esto de las semanas distritales y que también hay un par de días a la semana donde nosotros podemos hacer terreno, pero no todos lo aprovechan, no todos están constantemente buscando ese contacto con la mayor cantidad posible de gente común y corriente, no solamente en el fondo los dirigentes que puedan estar más o menos conectados a uno y que de cierta forma a veces actúan de mediadores con la gente día a día, la gente trabajadora. Y esa distancia que existe entre la ciudadanía y la gente que está en política, quienes estamos en política, ha hecho mucho daño, ha generado desconfianzas, ha existido una falta de comunicación total y ha generado una imposibilidad de conectar con lo que verdaderamente ocurre en el Chile real. Y por eso se termina generando esta situación que durante más o menos 3 días terminan trabajando casi 24/7 una buena parte de la clase política en volver a abrir un proceso constituyente cuando la misma ciudadanía está diciendo, a pesar de que esto es importante, no es urgente, por favor, ojalá hubiera
que los políticos se juntaran durante 3 días, 24/7, a abordar cómo resolvemos la inflación galopante que estamos teniendo en el país o cómo resolvemos la crisis de inseguridad que existe en las calles, cuando jóvenes no están queriendo entrar a la institución de Carabineros a formarse. Este año están postulando un poquito más que lo que había sido habitual en los últimos años, pero sigue siendo muy insuficiente. Y el gobierno, de cierta forma, está salvando libre de polvo y paja, porque están entregando recursos absolutamente básicos, insuficientes a Carabineros, tanto así que cuando tú conversas con ellos te dicen que siguen funcionando con esto de las cuchas para arreglar los vehículos, que hacen la vaca entre ellos para poder cambiarle los techos. Ahora en verano estaban en la época de cambios de techo y estaban ellos mismos con sus propios recursos cambiando los techos de sus retenes y establecimientos. Y eso te refleja que hay una desconexión entre lo urgente y lo importante. Y hay que construir también un proyecto político, social y cultural. ¿A qué me refiero con eso? Que por mucho tiempo desde la derecha se ha actuado de forma contestataria hacia la izquierda. Y eso se vio, yo creo que el ejemplo perfecto de eso fue lo que pasó en el primer proceso constituyente, en el primer acuerdo por la paz y la nueva constitución, que llegó la izquierda con una receta completamente armada que la tenían delineada desde hace mucho tiempo, y la centro-derecha de cierta forma se vio acorralada. No tuvieron una contrapropuesta que hubiese estado construida y trabajada en un sentido político, social y cultural con tiempo, y eso revela una debilidad estratégica del sector, que hay que abordar, que hay que resolverlo. En el fondo esto no es simplemente para la crítica por la crítica, sino un diagnóstico de que tenemos que evitar que estas cuestiones nos vuelvan a ocurrir. Y eso se construye por levantar una alternativa, y una alternativa no es simplemente conformamos un partido político y aquí estamos, sino que hay que generar un relato, un proyecto, algo que sea convocante, algo que interprete a la ciudadanía, que conecte con esas verdaderas urgencias sociales, que sea capaz de movilizar y que incomode también dentro de la política y que fuerce a tomar ciertas decisiones que hoy día podrán ser impopulares, pero que cada vez van tomando más popularidad, más conexión en la ciudadanía, y hacia adelante ya veremos cómo eso va decantando. Pero desde el Partido Republicano estamos muy convencidos de que ese es el camino. No pasa por reabrir una convención constitucional que fue un fracaso, cambiándole algunos elementos a ver si esta vez funciona mejor, sino que pasa por conectar con las verdaderas urgencias de hoy de la ciudadanía, y si es que es necesario hacer un cambio constitucional, para eso está el Congreso, que es la herramienta o es la instancia que permite lo que les comentaba hace un rato, que cada uno de los sectores entre con sus cartas sobre la mesa y que además no estemos obligados a aprobar todo como un paquete cerrado. Podemos dejar lo bueno, eliminar lo malo, y todos los sectores así están obligados a decirle con transparencia a todos los chilenos qué es lo que esperan que esté ahí dentro de esa eventual nueva constitución. Y como último detallito para comentarlo, quizás me alargué mucho, último detallito para comentarlo, que Francisco lo comentaba en un comienzo, que ya estamos embarcados en este proceso. Ojo, el proyecto de reforma constitucional que habilitaría este nuevo proceso constituyente todavía ni siquiera está ingresado en el Congreso. Hay que escuchar a todos los miembros del Congreso, todos los diputados, todos los senadores. No todos estábamos involucrados en esta mesa de negociación, y eso no quita que nuestro voto es tan importante como el de cualquier otro diputado, y la representación que le damos a cada uno de los chilenos que nos escogieron es igual de importante. Así que yo me esperaría a ver qué es lo que pasa en esa instancia. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Si me alargué mucho. Se alargó un poquito, diputado, pero vamos a disculparlo por esta vez. Pero vamos a pedir ahí más, quizá en la respuesta, no sé, me faltó el reloj. No se preocupe. Acá le puse el reloj que de una manera muy sutil, pero no se preocupe. Pero muchas gracias, muy interesantes las dos intervenciones. Ciertamente, diputado, le voy a preguntar si igualmente usted primero, para aprovechar el hilo de la conversación. El impulso, tal cual. Usted terminó su intervención con dos conceptos clave para esta conversación: estrategia y urgencias sociales. Sí. Hay dos argumentos desde la visión, yo diría, pro acuerdo en torno a esos conceptos, ¿ah? Y eso le quería preguntar, en torno a esos dos argumentos. Uno desde la perspectiva estratégica y otro desde la perspectiva de las urgencias sociales. Desde la perspectiva de la estrategia, ¿ya? Uno, usted decía, cuando se veía octubre del 2019, las marchas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pensiones, uno veía educación, etcétera. En Constitución nadie pedía, qué duda cabe. Qué duda cabe también que la izquierda, ciertamente la izquierda más radical, hoy día la revolución, a diferencia de los 60, los 70, la hace a través de las constituciones. ¿Ah? Lo vemos en Bolivia, lo vimos en Ecuador, lo vemos en Venezuela, incluso en Estados Unidos, ¿no? Qué duda cabe también que lo trató de hacer en Chile,
fue un intento infructuoso y lo va a seguir tratando de hacer. Entonces, mi primera pregunta es desde la perspectiva estratégica, ¿no? ¿No será sensato desde la perspectiva de la derecha tratar de ponerle el cascabel al gato hoy día a la discordia constitucional, donde la izquierda está hoy día en una posición negociadora más débil, en lenguaje pugilístico un poquito groggy, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso constitucional reciente, cerrar este proceso, quitarle artillería futura, cerrar el proceso constitucional para poder consecuentemente, insisto, cerrar el proceso y ponerle, entre comillas, términos y que a futuro no tenga tantos argumentos para insistir, desde una perspectiva estratégica, no será bueno, por así decirlo, aprovechar que hoy día están con, comillas, los bonos a la baja, y desde la perspectiva, y esta es la segunda pregunta, diputado, desde las urgencias sociales, ya no desde la perspectiva de la derecha, sino que uno podría decir desde la perspectiva del país. ¿Qué duda cabe que para el país hoy día, diciembre del 2022, el tema central de Chile no son las urgencias sociales? Basta recorrer acá a Salvador Donoso y caminar un poquito por Chile, ¿no? La seguridad, la economía, el desempleo es lo apremiante, qué duda cabe. Pero desde una perspectiva más de mediano y largo plazo, y por mucho que yo me incluyo en ese grupo, a nosotros o a muchos nos satisfaga la Constitución del año 1980, el hecho que a muchos no, en el mediano y largo plazo, que en Chile el tema constitucional sea un problema en sí mismo, que exista una discordia en torno a la Constitución, no hace dificultoso el solucionar en el mediano y largo plazo las urgencias sociales, y vuelvo sobre lo mismo. ¿No será consecuentemente algo útil el aprovechar este momento para solucionar esta discordia constitucional y aprovechar este momento? A ver, yo creo que efectivamente sería lo ideal que pudiésemos cerrar la discusión constitucional. Yo creo que efectivamente, y ahí no me costaría imaginar que va a haber desacuerdo en alguno en esta sala. Obviamente sería ideal que no existiera conflicto respecto de estos aspectos. Yo soy muy, a ver, ¿cuál sería la palabra? Dudo mucho, soy muy reacio a creer que la receta para eso es sencilla y que vamos a lograrlo de un día para otro. Y también, y lo planteaba en la intervención inicial, creo que existen sectores no menores dentro de la izquierda para quienes no es aceptable absolutamente nada que no sea el absoluto, ¿ya? Especialmente graficado en el Partido Comunista y en el fondo los cuadros más duros del Partido Comunista. Ellos no van a renunciar nunca a la idea de tener una constitución que se ajuste completamente al modelo totalitario de sociedad al que aspiran. El Partido Comunista podrá tener algunas caras más jóvenes, un poquito más amistosas en principio. Evidentemente es muy distinto pararte enfrente de algunos del Partido Comunista que al menos esbozan una sonrisa, con otros que te miran con una cara y me toca verlo habitualmente dentro del Congreso, que tú no sabes si puedes darle la espalda o no. Pero hay que entender bien ese tema de fondo, que sería bueno que lográramos generar una constitución que deje a todos perfectamente de acuerdo y que se ajuste en el fondo a garantizar nuestros derechos como nosotros esperaríamos, y que garantice la libertad y la dignidad humana, por supuesto que sería lo ideal. Pero yo creo que no hay que negar que, y este no es un problema solo de Chile, sino que de Latinoamérica en general, tenemos una tradición de izquierda dentro de Latinoamérica muy radicalizada, que no ha cambiado, en el fondo no ha dejado de existir en los últimos años. Hubo una época de nuestra historia en que se vio bastante reducida por sectores más moderados dentro de la izquierda, entendamos desde los 90 hacia el 2010, podríamos decir hasta los, incluso después de los pingüinos, hasta la revolución estudiantil del 2011, yo diría. Más o menos ahí tuvieron su veranito de San Juan los sectores más moderados dentro de la izquierda. Pero hoy día quienes llevan la batuta son los sectores más extremos, lo vemos hoy día en el gobierno, que tampoco logran dar pie con bola muchas veces porque les cuesta el tema de la administración. Pero están ahí, son el eje dominante, y en ese sentido yo tampoco estoy de acuerdo, Juan Pablo, en que ellos estén muy debilitados hoy día.
están más o menos golpeados por el hecho de haber perdido en el plebiscito de salida, pero siguen teniendo el gobierno, siguen teniendo la gran mayoría de los gobernadores regionales, siguen teniendo una cantidad notable de municipalidades. Aquí lo vemos en la región de Valparaíso. Para quienes somos diputados de oposición es bastante relevante poder articularte con actores a nivel local para la solución de problemas cotidianos, y ahí nos damos cuenta cotidianamente de que la fuerza de ellos no deja de ser relevante por el solo hecho de estar ahí en esos espacios clave, que si es que lo saben aprovechar bien o no es otro tema, y en cualquier minuto podrían aprender cómo aprovecharlo. Entonces yo no creo que en este momento nosotros tengamos asegurado sí o sí vamos a salir de aquí con una nueva constitución espectacular que garantice todos los derechos fundamentales como a nosotros nos gustan. Este país va a seguir siendo perfectamente libre. La agrupación esa de 14 expertos, que tengamos completa certeza de que ellos van a interpretar cada uno de esos 12 puntos como nosotros entenderíamos que se deben interpretar. Había ahí no me acuerdo quién era que lo comentaba en redes sociales respecto de la interpretación de si existía subsidiariedad o no contenido en el Estado Social y Democrático de Derecho. Y ya empezaban a desbozar una teoría de cómo esto podría excluir por completo la subsidiariedad. Entonces, por darle un ejemplo que puede sonar súper abstracto, pero pueden haber mil otros, de que no van a perder la oportunidad de reinterpretar lo que esté establecido en esos 12 puntos. Lo hemos visto hacerlo 1.000.000 de veces, y a mí no me cabería duda de que van a tratar de hacerlo de nuevo. Entonces, no quiero alargarme mucho más que eso, simplemente decir que me genera mucha incertidumbre y no me quedo con tanta seguridad de la idea de que aquí vamos a salir bien parados sí o sí. Yo creo que saldríamos mejor parados en un proceso, como les decía, dentro del Congreso, como es la tramitación ordinaria de cualquier modelo de reforma constitucional. Metan aquí un modelo de reforma constitucional completo si quieren, pero cada uno de los sectores va a tener que presentar sus indicaciones, sus modificaciones. Vamos a ir discutiendo y votando cada cosa uno a uno, y no vamos a estar obligados a aprobar todo como paquete, que es a lo que nos fuerzan modelos como la Convención 1 y ahora la nueva Convención. Muchas gracias. Estamos quedándonos sin batería, no sé. Parece no. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gloria, usted partió su relato, que está muy bien, por cierto, desde lo que fue octubre del 2019. Me gustaría ir quizá un poquito más atrás a propósito de nuestra actual Constitución. Si uno mira nuestra Constitución vigente, la Constitución del 80, tiene obviamente deméritos, pero tiene muchos méritos, ¿no? Consolidó nuestra democracia, ha permitido una transición pacífica hacia la misma, ha permitido la alternancia en el poder, gobiernos de distintos signos, separación de poderes, ha permitido una arquitectura institucional que permitió el despegue económico de nuestro país, la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, ha tenido diversas reformas constitucionales, muchas de ellas muy intensas. Actualmente está suscrita por un expresidente socialista, trató de ser recientemente reformada. El pueblo de Chile soberanamente decidió rechazar esa reforma. Jurídicamente aquello significó de que siga vigente esa actual Constitución. Eso es lo que significó jurídicamente el plebiscito. ¿Cómo uno puede explicarle a un elector de derecha que una coalición de derecha, como lo es Chile Vamos, promueva el cambio de esa Constitución, y que uno de los aspectos de ese cambio sea la modificación del Estado subsidiario por el Estado Social de Derecho, que uno podría considerar en alguna dimensión parte del corazón de lo que podría ser, ¿no? Parte del proyecto político de una coalición de derecha? Sí, está complicada la pregunta. Cuando uno revisa la literatura y mira qué es lo que le da legitimidad a las constituciones, porque eso ha sido un tema bien central y yo tiendo a ser estudiosa para estas cosas, hay dos cosas fundamentales que uno identifica que según varios autores le dan legitimidad. Uno es la estabilidad del acuerdo político implícito en la Constitución, más que el mecanismo de origen incluso. Hay una discusión sobre eso, pero más que el mecanismo de origen es que el acuerdo político sustente la vida del país. Y el segundo, y que está muy relacionado con eso, es el respaldo ciudadano mayoritario. Y yo creo que si bien la Constitución del 80
fue la que nos ha permitido este desarrollo, objetivamente, y que después del rechazo recién empieza a reconocerse. Y yo coincido con que el tema constitucional surgió en forma bastante forzada por la izquierda. Yo creo que eso es así. Es un argumento que han levantado para instalar un nuevo modelo de sociedad. Y hay algunos cambios con los cuales yo por lo menos coincido y creo que es necesario hacer, pero que no tienen que ver con toda la estructura de la Constitución que está vigente ahora. Tiene que ver con, por ejemplo, el sistema político, que la Constitución permita, especialmente después de cambios en el sistema político, la proliferación de muchos partidos que con muy pocos votos pueden cambiar el destino del país, es algo que hay que cambiar. Y eso se cambia en la Constitución. Que tengamos un Estado mucho más moderno, más ágil, menos pesado, es algo que hay que cambiar. Y Evópoli ha sido activo en proponer eso. En la campaña primaria de Felipe Kast había una propuesta de cambio constitucional, a una constitución mínima, un marco general que nos diera estabilidad en el largo plazo. Entonces yo creo que es legítimo preguntarse si la Constitución actual podría seguir con cambios y ciertamente podría seguir, pero le faltaría uno de los componentes importantes, que es la legitimación por parte de la ciudadanía. Está instalado que es necesario hacer un cambio en la Constitución. Y si nosotros queremos despejar este tema, y yo creo que aquí es cierto que tenemos un riesgo. Es muy cierto que está en 8º lugar o algo así de las prioridades de las personas ahora, pero hagamos un escenario. Si el gobierno sigue funcionando al ritmo que está funcionando y con la eficacia que está funcionando, la probabilidad de la derecha de volver al gobierno crece. Y si este problema no se resuelve, va a ser el argumento perfecto de la izquierda para bloquearnos el acceso al poder o cualquier campaña que hagamos. El tema constitucional necesita resolverse para despejar el hecho de que no se... Perdón, para despejar uno de los argumentos con los cuales la izquierda podría afectar un plan de acceso de la derecha al gobierno. Es un tema que es un ruido de fondo que ya está instalado. Y siendo bien objetivo, la izquierda maneja mucho mejor que nosotros la instalación de temas. Ese tema ya está, y cuando uno mira las encuestas en este momento, algo así como 70% de las personas quieren que haya una nueva constitución, y es difícil convencer con cualquier argumento porque va a surgir esa polémica. Entonces, si bien esta fue una constitución que permitió el desarrollo y que lamentablemente no fue defendida, y ese proceso de los 30 años no fue defendido por los propios que estuvieron 24 años en el poder. Entonces se debilitó por ellos mismos, y no por la derecha, por ellos mismos, esta legitimidad. Entonces, por un lado, tenemos una constitución que, si bien ha sido el soporte para la evolución del país, no tiene los elementos de legitimidad, como digo, teóricos, incluso conceptuales, que permitirían mantenerla. Y por otro lado, hay necesidad objetiva de incorporar cambios, específicamente, como decía, el sistema político y la eficiencia y el tamaño del Estado. Y esa es una oportunidad. Ahora tenemos que hacerlo de manera cuidadosa, y eso es lo que hemos tratado de hacer en este proceso. No hay ninguna duda de que la izquierda, y especialmente el Partido Comunista, no ha cedido un milímetro en sus objetivos. Y ellos tienen paciencia y avanzan sin cambiar su rumbo. Su eje es siempre el mismo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo avanzamos y cómo le damos a la ciudadanía una buena respuesta, teniendo presente que eso es parte del escenario. Muchas gracias, Gloria. Diputado, a ustedes, desde sus adversarios, ¿no?, desde las trincheras opuestas, los tildan muchas veces de
antipolítica, discursos de nicho. Y obviamente ustedes han tomado una posición respecto al acuerdo contraria, han anunciado su voto en contra de la próxima reforma constitucional, obviamente una posición política legítima. Y quizás lo que hay más cuestionamiento, que uno podría decir, oye, quizás no que no sea legítimo, pero que quizás hay más argumentos para cuestionarlo, es la decisión que tuvo el Partido Republicano respecto de, luego de las primeras reuniones, restarse de la mesa de negociación. Y quizás eso sí, digamos, hay más argumentos para decir, como la promoción de una cierta... no digo que yo suscriba ese argumento, pero una cierta como vocación antipolítica, ¿no? O como decir, mire, no soy tan pro acuerdo, ¿no? Y me gustaría saber su posición respecto de esa crítica por una parte. Y por otra parte, el Partido Republicano suscribió la campaña, ¿no?, de el rechazo, campaña cuyo eslogan era rechazar por una mejor. Yo entiendo que aquello no significa rechazar por una nueva constitución necesariamente, pero sí por una mejor. Y a propósito de los cambios que señalaba Gloria, me gustaría preguntarle, entendiendo que una mejor supone cambios a la Constitución, me imagino, ¿no? ¿Qué cambios le haría usted a la Constitución? Si es que una mejor supone cambios, ¿no? ¿Rechazar por una mejor o, hago la misma pregunta de otra manera, qué significa para usted rechazar por una mejor? Muchas gracias. En primer lugar, respecto de los acuerdos, nosotros por supuesto que creemos en la búsqueda de acuerdos y lo hacemos día a día cuando estamos en el Congreso. Si no, no tendría ningún sentido que participemos en política, porque participar en política es la búsqueda constante de llegar a consensos respecto de cómo construimos un mejor país. El tema de fondo es que tenemos visiones distintas a otros sectores políticos respecto de cómo se construye ese mejor país o qué es lo que significa ese mejor país. Y somos críticos también respecto de los consensos que se venían instalando desde hace mucho tiempo. El Partido Republicano, de cierta forma, nace también de una visión crítica de muchos jóvenes, podríamos decir, que muchos veníamos involucrados de cierta forma en política de hace tiempo, pero que no nos parecía bien cómo los consensos, los acuerdos muchas veces terminaban desdibujando nuestras propias posiciones o la base desde la cual nosotros montamos, como les decía antes, un proyecto político, social y cultural de cara al país. Terminamos desdibujándonos por el hecho de buscar esos acuerdos. La búsqueda de esos acuerdos impidió a quienes eran nuestros representantes por muchos años consolidar un proyecto ofrecido a la sociedad que fuese atractivo. Y eso generó efectos, indudablemente. Entre otros efectos está la desafección de muchas personas respecto de la Constitución, porque al final el único diagnóstico conocido respecto de la Constitución es que era la Constitución de Pinochet, que era una Constitución totalitaria y antidemocrática, cuando en realidad es una Constitución que tiene un catálogo bastante moderno de derechos fundamentales, solo por darles un ejemplo, y que muchos de los aspectos más básicos de nuestra vida, desde el año 90 hacia adelante, que nosotros consideramos hoy como aspectos fundamentales de nuestra democracia, no habrían estado garantizados en lo más mínimo si no hubiese sido porque había, por un lado, una norma jurídica clara que los contenía y también una institucionalidad como el Tribunal Constitucional, tribunales independientes, separación de poderes del Estado, que ayudaba a plasmar en el fondo eso en la realidad política. Entonces, si creemos en acuerdos, por supuesto que creemos en acuerdos, pero la pregunta de fondo es ¿qué tipo de acuerdos? Acuerdos que desdibujen el proyecto político que necesitamos hoy día con urgencia presentarle hacia el país. No vamos a estar en esos acuerdos. Nosotros estuvimos, y lo comentabas también, Juan Pablo, en un comienzo, nosotros estuvimos en un comienzo en las mesas de conversación. Fue un tema de discusión en la interna, evidentemente, de si valía la pena o no estar ahí, porque teníamos una intuición más o menos de dónde iba a terminar esto, o sea que esto iba a dirigirse a reabrir la Convención Constitucional que había sido, en el fondo, rechazada por una mayoría aplastante dentro del país. Pero teníamos que darle una oportunidad al diálogo. Y eso fue lo que se generó, por eso fuimos representados en esa instancia por nuestra presidenta del partido, por nuestro secretario general también. También hubo diputados de nuestra bancada que estuvieron ahí presentes. Y solo nos salimos de ese espacio de conversación cuando nos dimos cuenta de que aquí estaba todo ya más o menos zanjado y que esto se conducía a una decisión y a una receta que nosotros no compartíamos fuera a, primero que nada, resolver las verdaderas urgencias sociales y, en segundo lugar, abordar de manera eficaz
el proceso de cambios a nuestra Constitución que puede o no ser relevante o puede o no ser indispensable hoy día. Por un lado, la duda es cuál es el mecanismo más efectivo, por eso yo les digo que creo que el Congreso es el más efectivo por la razón principal de que no estás obligado a aprobar o rechazar una cuestión como paquete. Fue lo que pasó en el proceso constituyente número 1 y va a terminar pasando en este también, que es al final el plebiscito de salida y la votación final dentro de esa nueva convención va a ser, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el todo? En cambio, dentro del Congreso, estarían todos los sectores políticos obligados a presentar formalmente sus indicaciones como son presentadas en todo proyecto de ley y tú puedes descartar uno y aceptar otra y podemos llegar a consenso y acuerdo respecto de lo que es razonable y descartar lo que sea extremista o antidemocrático. Y eso a mí me suena mucho más eficaz, práctico y nos ayudaría aparte a tomarnos el tiempo necesario para hacer esta discusión, que también aquí hay una premura que sí está validado por ciertas encuestas, pero cualquier constitucionalista te va a decir que es una locura tratar de redactar una constitución en 6 meses. O sea, ya era bastante extremo, digamos, tratar de hacerlo en un año. Esto, en el fondo, si es que esto no se maneja o no se encausa a través de simplemente reestructurar la constitución que ya tenemos y meterle algunas cosas de algunas propuestas que se habían hecho antes, en el fondo como una especie de puzzle, no hay ninguna forma de escribir una cuestión desde cero en 6 meses, ni siquiera si resucitaras a todos los miembros de la Comisión Ortúzar. O sea, de verdad no hay por dónde. ¿Y qué cambios le haría yo? Difícil, porque de verdad, y tal como tú lo comentabas en un comienzo, yo creo que en líneas generales tenemos una muy buena constitución. O sea, yo podría aquí decir, oye, esto, otro, pero la verdad es que en líneas generales la Constitución funciona bien, hay una desafección cultural a la Constitución que es un tema aparte, pero si tú te vas a las normas concretas, en la estructura principal de la Constitución, separación de poderes del Estado, quizás rediseñaría un poco el Tribunal Constitucional porque yo creo que ya no es un problema de legitimidad del Tribunal Constitucional, sino que de su estructura de nombramiento de integrantes, incluso se han permitido muchos situaciones indeseables, podríamos decir, porque el TC debería estar integrado por gente que sea más del perfil de jueces que del perfil de políticos o activistas. Y creo que eso con el paso de los años se ha ido perdiendo un poco. Y eso es un riesgo y es un problema porque te conduce necesariamente a la politización de las decisiones que ahí se toman, cuando en realidad el TC debe ser un garante de que se respeten las normas constitucionales. Entonces, si estuviera forzado más o menos a sugerir algo en esas líneas, sí. Y por supuesto, yo creo que tenemos un problema que se generó hace algunos años con una interpretación, una mala interpretación, yo diría, respecto de lo que fue la garantía del derecho a la vida dentro de la Constitución. Se terminó validando por ahí una legislación respecto del aborto que encuentro que no se ajusta a esa norma, producto de una interpretación que existió a nivel judicial. Y yo sería partidario de corregir eso, no sé si van a estar las mayorías, pero si me preguntan a mí qué es lo que sería bueno, yo le hincaría el diente, pero eso puede hacer en el Congreso, no hay ninguna necesidad de montar una convención nueva para hacer ajustes con ese nivel de precisión. Muchas gracias, diputado. Y para ir terminando del lado de mis preguntas, y antes de ofrecerle la palabra al público también para que vayan pensando las vuestras, Gloria, si el Partido Republicano, sus adversarios lo tachan de extremista, antipolítica, de discurso de nicho, a Evópolis sus adversarios muchas veces lo tratan de amarillo, centrista, derechita cobarde muchas veces, quizá a propósito del acuerdo de traidores, ¿no? Vendepatria muchas veces. Me gustaría saber ustedes, ¿no? cómo reciben esas críticas, si muchas veces que probablemente ustedes lo ven como vocación de acuerdo, la naturaleza de la política. Si no ven ahí en ese espacio muchas veces quizá un desdibujamiento de un proyecto político, transmitirme también o transmitirnos cuál es a su juicio el proyecto de Evópolis también, por una parte, y por otro lado, y a propósito de lo constitucional también para ir cerrando y entendiendo que Evópolis se la está jugando en este caso por el acuerdo, ¿qué pasa si es que se vuelve a rechazar? A su juicio. Eso. Sí. Sin hacer política ficción, pero no. Es una pregunta que ha surgido en varias conversaciones que hemos tenido. Sí. Vamos primero por las calificaciones o las descalificaciones, no, que sean por mías, pensar como pensamos.
Yo creo que es parte de las libertades tener una línea de pensamiento y uno tiene derecho como ciudadano a ser respetado independientemente de qué postura tome. Evópolis se define desde su origen como un partido de centro derecha liberal y reformista, y el reformista viene de justamente cambiar estructuras que necesitamos modernizar en el país para garantizar fluidez de nuestro desarrollo y bienestar de las futuras generaciones en las siguientes décadas. Así que cuando nos califican como traidores, no sé, traidores a qué, nosotros hemos sido consistentes y quiero poner algunos ejemplos. En las votaciones de los retiros de los 10%, nosotros fuimos los únicos de derecha que consistentemente todos nuestros parlamentarios votaron en contra, porque anticipábamos que iba a tener un impacto muy negativo en la economía. Hemos asumido costos por eso, manteniendo una línea. Nuestra visión de derecha, centro-derecha liberal nos hace resguardar las libertades individuales, el derecho de las personas a desplegar su proyecto de vida sin que haya prejuicios o intervención del Estado que se lo impidan. Así que nosotros difícilmente vamos a proponer algo que aumente la intervención del Estado, como se había propuesto profusamente en el borrador anterior. Creo que nuestra postura también, justamente, a ver, cuando Evópolis partió, fue en la elección presidencial de 2017. Y en ese momento abrimos un espacio en la derecha, un espacio de mayores libertades, manteniéndonos con una visión de las libertades individuales. Nosotros no transamos en que estamos en la derecha, es una centro-derecha liberal. Y la palabra derecha está dentro de nuestras definiciones. Y estamos en un posicionamiento en que también tenemos un rol de puente entre la derecha más conservadora y lo que podríamos llamar centroizquierda moderada, porque lo que está pasando en el mundo, y por eso es tan importante para nosotros reforzar esa identidad, es que se están dando extremos. Y cuando no hay un centro que sea un referente para una cantidad importante de personas, los países se polarizan y quedan las personas casi que obligadas o capturadas y votan por el menos malo sin estar totalmente de acuerdo, pero porque no tienen este eje de centro que es muy necesario. Quiero también aquí hacer un comentario de una cosa que me pareció atractiva que comentó el presidente del Partido Popular Español. Estuvo acá hace algo así como un mes, un poquito más, y tuvimos una reunión con él. Y él dijo que en Europa están surgiendo movimientos y partidos de derecha más dura y que están levantando más votos. Entonces la derecha más moderada se empieza a arrimar a ese discurso. Y decía, lo que se logra con eso es desdibujar a esos partidos y las personas igual votan por el original. Y yo creo que eso es así. Y que hay espacios distintos y propuestas distintas. Y yo creo que Republicanos, por ejemplo, tiene nítidamente claro su nicho y no se mueve de su nicho y son muy consistentes. Yo creo que nosotros hemos tenido mucho más problema de desperfilamiento que lo que han tenido otros partidos. Y es muy peligroso desperfilarse, porque uno tiene roles que cumplir. Y como digo, en el caso de Evópolis, el rol de puente, el rol de ser un referente que una a las partes, ayuda a mitigar el riesgo de la polarización que termina perjudicando al país. Bueno, estoy como en el estadio. Muchas gracias. Antes de la pregunta, le pido un aplauso a los dos expositores. No sé si alguien me puede ayudar con el micrófono. Voy a ofrecer la palabra para hacer una ronda de preguntas porque estamos en el tiempo, que las vamos a acumular. Ella tenía la mano levantada. Vamos a partir ahí por la... Sí. ¿Sí? ¿Hay un micrófono? ¿No? Vamos a hacerlo de viva voz, entonces. Pero podrías llevarte este.
y después lo Eso, lo y trae. usamos, ¿sí puede ser eso? Sí. Usamos acá el de solapa, y después usamos acá el de... Allá, vamos a hacer la levantada, vamos a acumular rápidamente unas preguntitas que no sean más de 1 minuto cada pregunta. Vamos a acumular 5 preguntas y los expositores van a hacer el esfuerzo titánico de responderlas todas juntas porque estamos pasados un poquito en el tiempo. Así que le agradezco tanto a los asistentes como a los expositores la comprensión. Adelante. Hola, buenas tardes. Ahí sí, estaba muy fuerte. Hola, Luis. Mira, mi pregunta es la siguiente, respondiendo un poco o preguntando a la presidenta de Evópoli. Hay algo que me sorprende. Yo fui presidenta en la Universidad de los Alumnos, participé siempre desde chica, fui la presidenta, después en la universidad, después con mis hijos en los colegios. Y la verdad que a pesar que mis papás eran políticos, nunca yo me metí a un partido político, pero ellos me enseñaron con valores y principios fundamentales de la patria de Chile. Uno de esos valores era, hasta el último, tienes que ser una persona que luche por tu bandera, por tu nacionalidad, por el respeto al otro. Tú tengas más o no tengas menos, somos todos iguales. Venimos todos de la misma base que es Chile. El argentino que llega, el peruano, el boliviano, todos en el fondo llegan a ser partes de Chile porque a ellos se les acoge, se les da los mismos beneficios que prácticamente nosotros logramos tener. En el caso que usted dijo a la presidenta de Evópoli, dijo que usted consideraba que era necesario haber firmado este pacto con la izquierda, la ultraizquierda, no sé cómo lo nombran ustedes, que para mí todos son iguales. Para mí hoy día, UDI, Renovación Nacional, cuando mencionan Chile Vamos, para mí son lo mismo que la izquierda, no le veo la diferencia, porque se supone que cada partido político representa a la persona que lo escogió de Chile. Si yo hoy día firmo por, pongamos el PC, Partido Comunista, yo voy a ser una nacionalista comunista y voy a perseverar bajo los valores de eso. Pero si Evópoli firma un contrato con el Partido Comunista, con el PPD, con el Partido Nuevo Demócrata, es porque están en la misma línea, en contra de lo que los ciudadanos chilenos dijimos. Nosotros votamos y yo trabajé con varios de los que están acá recorriendo, yo recorrí todo Chile, fui hasta el norte y fui hasta el sur, pueblitos chicos donde nadie de los partidos políticos visitó, y yo fui a la cárcel. Fui a Santiago, ¿no? Y fui a la cárcel de Valparaíso. Y el rechazo ganó en la cárcel. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué usted cree que al firmar un pacto para una nueva constitución, no se les puede llamar, como dice usted, traidores? ¿Por qué? Muchas gracias por la pregunta. Seguimos a la siguiente, por favor. Vamos a acumularlas. Francisco, por favor. Les pido, por favor, más brevedad para respetar la regla. No más de 1 minuto y distancia con el micrófono, por favor. Muy corto, una pregunta para Gloria Hatch. Uno de los principales fracasos del proceso anterior fue la participación ciudadana. ¿Cómo ve Gloria que se puede materializar la participación ciudadana que está establecido, digamos, como una de las cosas que hay que lograr en este nuevo proceso? ¿Cómo se puede garantizar, cierto? ¿Cómo se puede lograr que exista una participación ciudadana efectiva? Perfecto, Francisco. Muchas gracias por la pregunta. Por allá seguimos, por atrás, para seguir la ruta. Es que estamos cortos con el tiempo, si no nos vamos a alargar. Pero las acumulamos, acá están anotando los expositores. Sí, ahí. Adelante. Mire, quería hablar acerca de uno de los principios que se establecen dentro de los 12. En el cuarto parece proponerse este Estado social y democrático de derecho, este modelo o fundamento de planteamiento político que están proponiendo. Es básicamente una socialdemocracia que trata de preservar derechos sociales, que de hecho está explícito allí, a los cuales se pretende alcanzar de manera progresiva. El modelo socialdemócrata, intervencionista sobre la economía, que poco a poco va pesando sobre la capacidad productiva de las naciones,
ha sido en muchos casos la causa del fracaso de sociedades que han pretendido establecer estado de bienestar y que eventualmente o bien la corrupción o bien el mismo peso sobre el aparato productivo las termina desbarrancando. Caso muy conocido, Venezuela y Argentina en Sudamérica, pero también el endeudamiento en Europa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Constanza, acá. Ana María, ahí, acá la Constanza. Ahí la persona acá atrás y creo que ahí estamos todas las preguntas. ¿Se escucha bien? Se escucha, Constanza. Vamos. Ya. Sí. Ya, tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué no se ha hablado del tema ahora o qué opina Evópolis, qué opina Republicanos sobre haber hecho primero un plebiscito de nuevo sobre si se quería o no una nueva constitución? Sí, un plebiscito de entrada. Plebiscito de entrada, perfecto. Eso, quiero saber la opinión de los dos y por qué no se hizo o qué onda eso. Y la segunda es que yo he visto mucho, bueno, se habló mucho de esto de que se han desdibujado Chile Vamos como de la derecha. Entonces, he visto que Republicanos ha hecho mucho trabajo territorial y mucho trabajo de academia, en el que yo he participado mucho porque yo me he querido como educar al respecto sobre las derechas, cuáles son las diferencias de cada una. Y mi pregunta va para Evópolis en este caso, que si tienen pensado, bueno, la UDI, RN y Evópolis, hacer este mismo trabajo, porque yo en verdad lo recomiendo para las generaciones futuras, en el fondo como para ganar la batalla cultural quizás de aquí a 20 años más nosotros, en el fondo. Muchas gracias, Constanza. Creo que queda una atrás. Francisco, ¿tú querías preguntar? Francisco. Todos me apuntan, pero veo bien. Creo que queda acá, una ahí atrás y estamos, ¿no? Es brevísimo. ¿Cómo se va a aplicar lo de la paridad? La paridad y allá, perdón, acá, y ahí las dos manitos. Y con esas dos cerramos. Les pido comprensión. Estaba apuntando ahí. Ahí se saltó. Sí, entrada y salida. Hola. Lejos. Un poquito más lejos del micrófono. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Luis Fernando. Mi pregunta para él es, yo creo que el tema de la Constitución, yo creo que es súper necesario, a mi parecer. Encuentro que ya es una cosa que va ligado a la crisis política que vivimos y también la crisis económica. Entonces mi pregunta es, en el fondo, ¿cómo arreglamos la situación, por ejemplo, de la fragmentación del sistema político debido al DIJONT? ¿Y cómo salimos del problema económico? Porque yo creo que la política va ligada a la economía y si no hay certezas en el sistema político, tampoco hay certezas para que vengan personas a invertir al país. Entonces yo creo que por esa argumentación que doy yo creo que una constitución sí o sí es necesaria. Muchas gracias. Y acá solo es la última para que nadie se quede sin preguntar. Usted, de polera negra con cuello. Que no conozco su nombre. Eso. Muchas gracias. Una pregunta para la señora Gloria. Quisiera decir en primer lugar que mi nombre es Rodolfo Torres y soy profesor de Teología Evangélica. Y nosotros sentimos un distanciamiento con Evópolis y nos preguntamos por qué hacen Chile Vamos. Porque no vimos con ellos, no tenemos coincidencia con Evópolis en el tema matrimonial. Y en ese sentido nos resulta curioso ver a Evópolis, digamos, en la derecha, por así decirlo. Y la inquietud que tenemos en este momento, y se la hago a usted específicamente, dada la diferencia que tenemos en materia de matrimonio, que es muy importante para nosotros. En la base constitucional 9 aparecen los derechos garantizados, nos interesan varios de allí, pero por el tiempo quisiera decirle que allí aparece la libertad de conciencia y de culto. Señora Gloria, cuando usted ve esa frase, nosotros la queremos como el mundo evangélico. A todo esto el mundo evangélico, ustedes tienen que aceptar que fue determinante en el triunfo del rechazo, como se lo demostramos personalmente al diputado Sánchez en su oficina hace poquitos días atrás. Fue determinante y probablemente va a ser determinante ahora de nuevo. Entonces la pregunta es, cuando se habla de libertad de conciencia y de culto, nosotros queremos entenderla que va a ser en el ámbito social. Podemos predicar en las calles, en las plazas, en nuestros templos, pero también en el ámbito público. El presidente Pinochet nos abrió las puertas para que nosotros hagamos clases de religión evangélica en las escuelas, lo cual fue mejorándose. Después la concertación, digamos, nos abrió las puertas para tener capellanes en las Fuerzas Armadas y en las reparticiones públicas.
¿Usted ve ese derecho garantizado de la libertad de conciencia y de culto en el ámbito social y público? ¿O no le preocupa que en este nuevo proyecto aparezca un artículo que diga Estado laico y nos deje afuera? Muchas gracias a don Rodolfo y a todos quienes preguntaron. Para cerrar la actividad de nuestra parte, le ofrezco la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias. A ver, yendo a las preguntas que se me hicieron directamente. El tema del plebiscito de entrada o no plebiscito de entrada fue un tema de conversación. No es algo al que hayamos arribado a una conversación, o sea, a una conclusión muy rápido dentro de la bancada o dentro del partido. Pero al final llegamos a una conclusión que es que, sin perjuicio de que la democracia obviamente incluye el ejercicio eleccionario de forma habitual, en el fondo, para elegir nuestras autoridades y de repente para resolver algunas controversias políticas más contundentes, más gruesas, en plebiscito, transformar eso en algo constante, en algo permanente, lo único que hace es profundizar la crisis de legitimidad de la política en general, porque al final el político, la autoridad electa, termina siendo una autoridad o un representante tutelado de cierta forma. O sea, todas las decisiones que tú tomes o todas las decisiones que cualquier autoridad política tome tienen que ser plebiscitadas. Y hoy día existe de cierta forma esa presión, esa demanda ciudadana que existe sin duda, precisamente por la falta de no legitimidad formal, sino como de respeto, de cierta forma, hacia la clase política. Y eso es parte del diagnóstico, es parte del problema, es parte de lo que tenemos que resolver. Nos surge la preocupación, en términos generales, no solo, y para que se entienda bien, no solo aplicado a este caso en particular, en términos generales, plebiscitar y abrir toda consulta, creemos que lo único que termina logrando es mantener en el tiempo esta situación que tenemos hoy día, donde el político no vale nada, en el fondo es un cacho, que es la realidad que se viene arrastrando hace mucho tiempo, no es algo que ya hemos inventado nosotros. O sea, de repente lo decimos y dicen que somos antipolíticos porque lo decimos, pero es como que estamos reconociendo una realidad dicha por la misma ciudadanía y que nos toca todos los días cuando salimos a la calle. O sea, es parte de, y si tú no haces un diagnóstico en el fondo realista sobre la sociedad y el mundo en el que vivimos, pucha, poco se puede avanzar. Entonces, el tema del plebiscito de entrada tiene otra raíz, en el fondo. O sea, partí por el lado del problema, el problema general que termina generando, pero también yo entiendo el problema de fondo, que es que hubo un compromiso en noviembre del 2019, cuando se delineó este proceso constituyente, bueno, en noviembre y después en diciembre, cuando se hizo la reforma al capítulo 15 de la Constitución, que establecía que esto iba a ser por una sola vez. Y que todos los políticos, de todos los sectores políticos, hasta el más duro del Partido Comunista, dijeron, sí, esto es solo una vez, no se preocupen chiquillos, aquí no vamos a entrar en una espiral ni ninguna cosa rara. Y después terminó ocurriendo que, en la medida que nos íbamos acercando al plebiscito de salida, se dieron cuenta que no les iba a salir como estaban calculando, y pucha, todos cambiaron de opinión. Entonces, claro, muchos dicen, oye, plebiscito de entrada, para preguntarle a la gente si efectivamente todos queremos que esto siga siendo un bucle, o sea que estamos constantemente entrando en procesos constituyentes hasta que salga como a el gobierno o a cierta clase política le gusta, o bien tenemos alguna garantía y me da la impresión que Juan Pablo se lo preguntó antes a Gloria, más o menos esa línea. ¿Qué es lo que pasa si es que este proceso constitucional fracasa? Bueno, me da la impresión de que si estamos validando hoy día de que a pesar de ese compromiso ante la ciudadanía, que no es solo artículo 142, es un compromiso de palabra, y yo creo que en política tenemos que volver a validar el valor de la palabra. O sea, uno no puede desdecirse de los compromisos adquiridos. Entonces, claro, mucha gente va a decir, bueno, si me dijeron una vez que esto iba a ser por una sola vez, me dijeron una segunda vez, no, si es solo por esta segunda vez y después ahora sí que se acabó. ¿Qué tranquilidad le queda al chileno común y corriente de que la clase política va a cumplir de nuevo? Y ni siquiera a mí me queda muy claro. Y tratando de hacer el puente, el santo ahí en realidad al tema de cómo resolver la fragmentación política, lo que me preguntaba Hans. La fragmentación política que tenemos hoy día partió por la reforma del binominal. Y yo creo que es bueno recordar ese caso, porque es otro ejemplo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día con la Constitución. Que la izquierda por muchos años instaló como eje de todos los males el sistema binominal. Muchos votaron a favor del cambio de ese sistema y hoy día dicen, en parte, yo me atrevería a decir en parte porque aparecimos los republicanos, no por ser autorreferente, pero a muchos les incomodamos,
y dicen, no, en el fondo ahora sí que es un problema. Entonces, nada te garantiza que esto no pase de nuevo. O sea, que digan, no, ahora el centro de todos los males es la Constitución. Cambiamos la Constitución y terminamos en un experimento tan malo que en 10 años más hasta la izquierda está diciendo, no, parece que esta Constitución no funcionaba, vamos a tener que cambiarla de nuevo y la culpa es de la derecha, porque la derecha nos dijo que podíamos hacerla. Entonces, es un poco de locos ese tema y es bien complicado, porque nos metemos rápidamente a generar cambios sin tener toda la información sobre la mesa. Hoy día lo conversaba con un carabinero a propósito de otro tema, que es muy importante cuando tú tomas decisiones en política tener la mayor cantidad de información sobre la mesa. La información es algo tremendamente importante en todo tipo de estrategia, y lo comentábamos porque en el fondo es algo que tenemos en común. Carabineros para todo tipo de operativos tiene que tener información disponible respecto de qué es lo que está pasando, cuál es la situación, qué armamento cuenta en el fondo aquel contra el que se están enfrentando, etcétera, etcétera. Le decía, a propósito de una conversación más larga, decía, bueno, claro, muchas decisiones, el problema que tenemos en política es que se toman con poca información o sin información, no se anticipan los riesgos eventuales del futuro, termina ocurriendo lo que pasó, bueno, con el binominal, que efectos inesperados, lo que pasó con el proceso constituyente primero, en el fondo rechazado, y que podría terminar pasando de nuevo. No hay ninguna garantía de que no pase de nuevo. Por eso yo machaco un poco esto. En este caso, cuando tú no tienes toda la información disponible sobre la mesa, lo mejor que puedes hacer, si quieres abordar algo de esta envergadura, es ser lo más cauto posible, y como eres lo más cauto posible, tratar de abordarlo por medio de un mecanismo que te garantice poder ir trabajando un tema a la vez. Y eso está en el Congreso, no está en las convenciones constitucionales, porque las convenciones constitucionales, como han sido planteadas hasta ahora, te obligan a aprobar o rechazar el paquete completo. Y si es que hay una mayoría, eventualmente, que llega a la conclusión de que, independiente de las cosas malas que contenga ese borrador de nueva Constitución que salga, pucha, en realidad hay muchas cosas que no me parecen tan malas, terminamos con algo parecido. Entonces, ¿y cómo resolver la crisis económica? Gran tema. En primer lugar, necesitamos un gobierno que se preocupe del tema, que sean serios, que no sigan con la tonterita de que se vayan los inversionistas, que en realidad nos da lo mismo, que la gente no compre en dólares, así que ¿qué más da? Ministro Grau, lo digo con nombre y apellido, o sea, necesitamos más seriedad. Necesitamos más seriedad, porque de verdad el infantilismo que estamos viendo en el gobierno respecto de la crisis económica, su incapacidad de resolver, su incapacidad de tener la seriedad, por último, de llegar a la conclusión de que si la gran mayoría de los chilenos están enfrentando hoy una crisis de envergadura, tenemos a la gran mayoría de los contratados del sector privado que no van a tener el reajuste que hoy día le están ofreciendo al sector público, el único hoy día que no se está apretando el cinturón es el Estado. El único que no quiere bajar impuestos, que es un mecanismo de recaudación, es el Estado. Deberíamos estar bajando el IVA y el impuesto a los combustibles por lo bajo, que es lo que está apretando más a la ciudadanía. Entonces la crisis económica parte porque tengamos un gobierno con voluntad para tomar las decisiones que hoy día se necesita, y a pesar de lo que hemos tratado, porque hemos tratado de apretar al gobierno para que tome esas decisiones, no quieren. Y ahí no podemos obligarlo, lamentablemente. Muchas gracias, diputado. Gloria. Sí. Gracias. Tengo una lista de preguntas, así que voy a tratar de ir en síntesis. Le dio el paso. ¿Qué les parece? Sí, lo primero es que comparto en las preguntas que hizo ella al comienzo, comparto totalmente el respeto por los valores patrios y por lo que es nuestra nacionalidad y lo que nos identifica. Yo soy hija y esposa de militares, conozco la vida comprometida con el servicio a ese nivel, sé muy bien lo que significa respetar los valores patrios. Así que creo que si eso está puesto como una duda, quisiera despejar esa duda. ¿Somos todos iguales? Efectivamente. Somos todos iguales ante la ley, somos ciudadanos todos iguales. Sí me preocupa el uso de términos que son peyorativos. Porque la pregunta fue, ¿por qué al firmar un pacto uno no es traidor? Uno es traidor cuando traiciona un compromiso que ha hecho, que sea un compromiso de envergadura. Y cuando uno cree en la política de los acuerdos, no está traicionando ningún principio. Y yo creo que la política se nutre de un buen trato y se nutre de no usar palabras como esta. Yo creo que tratar de traidor al que actúa sin transgredir ninguno de sus principios
y confiando en un modelo de acuerdos, no tiene por qué ser descalificado en esa forma tan dura. Ser traidor es una palabra muy, muy dura, creo, por lo menos. La política de acuerdos le dio mucha estabilidad al país y es perfectamente legítimo que uno de buena fe actúe promoviendo los acuerdos, porque vemos que la política está en un nivel de descrédito grande. Cuando miramos las encuestas, la confianza de las personas en los partidos políticos es un 2%. Entonces, y en parte importante cuando uno empieza a desagregar eso, es por la incapacidad de ponerse de acuerdo, porque están siempre peleando, porque siempre están protegiendo su parcela, o estamos. Y eso es lo que yo por lo menos estoy tratando de cambiar desde lo que me corresponde. Después, la participación ciudadana efectiva, sí, va a haber participación ciudadana en la siguiente forma. Eso no quedó en el acuerdo y de hecho hay una serie de cosas que en el documento que se leyó, que era el documento público, hay otro que es el acuerdo propiamente, que tiene mucho más detalle. Lo que se acordó es que todas las universidades acreditadas van a ser el vehículo para gestionar la participación ciudadana. De manera que en todas las ciudades haya instancias en que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de lo que se está haciendo con mucha frecuencia y con precisión y con buena calidad técnica, que no sea un foro descontrolado, digamos, que a veces ocurrió en el proceso anterior, que tenga siempre el respaldo de la academia. Después, sobre el Estado social y democrático de derecho, a lo que apunta esto es a hacer algunas correcciones en el sentido de que el Estado sí tiene un rol en la protección de los derechos de los ciudadanos. Y aquí, si tengo un par de minutos, me gustaría dar un ejemplo bien concreto de algo que me tocó hacer a mí como ministra. En el modelo original de Transantiago, se licitaba a un operador el paquete completo. Y ese operador tenía los terminales, los buses y los conductores. Y si ese operador funcionaba mal, el Estado no tenía ninguna posibilidad porque eran 1.500 buses, no sé, 40 terminales y 4.500 conductores. Entonces, si yo caducaba ese contrato por mal funcionamiento, el problema no era del operador, era del Estado. Me quedaba yo con el problema de un área de Santiago, algo así como el 20%, sin servicio. En ese caso, es necesario hacer cambios, y yo hice esos cambios. Y lo que hicimos fue separar, en la última licitación iban a llegar 1.600 buses nuevos que, paso el aviso, dejamos nosotros comprados. Los van a anunciar, pero los dejamos comprados nosotros. Lo que hicimos fue separar los activos estratégicos y dejar bajo el control del Estado, no bajo la operación, pero bajo el control de la autoridad, los terminales y los buses a través de un leasing a privados con competencia, con mercado muy abierto, y se licita solo la operación, en unidades más chicas y contratos más cortos. Y si ese operador funciona mal, se saca del sistema muy rápidamente, se retienen los buses y los terminales, se licita a un nuevo operador y se le entregan los buses y los terminales. Esa es una participación del Estado en la defensa del bienestar de los ciudadanos. Yo quiero dar eso como un ejemplo concreto, porque a eso nos referimos con el Estado social y democrático de derechos, que las personas tengan los derechos y que el Estado tenga una capacidad de gestión que empareje la cancha y que le dé y que actúe en defensa de los ciudadanos. Ese es el concepto, por lo menos, con el que nosotros estamos trabajando y esperamos que los representantes nuestros transmitan ese tipo de gestión, de diseño. Cuando hicimos eso, tuvimos una unidad que empezó a funcionar en esa forma, en forma experimental, y pasó de ser la última en calidad de servicio a ser la primera en calidad de servicio. Entonces, estas cosas tienen un impacto y esperamos que eso se note con los nuevos buses que van a llegar. Después, el plebiscito de entrada tenía dos razones por las cuales nosotros no queríamos que esto se plebiscitara nuevamente. Una es práctica, y es porque todos los estudios de opinión
ratifican que las personas quieren una nueva constitución. O sea, ir a preguntar si quieren una nueva constitución no era tan claro, pero además porque en el plebiscito de entrada la mayor parte de los que lo proponían, en general el oficialismo, agregaba otras preguntas, que era el mecanismo. Y si ustedes vieran, yo hice una tabla con todas las alternativas, eran más de 20. ¿Cuál se pregunta? ¿Qué se pregunta? Entonces había ese problema práctico, pero había otro problema que es más político, y que si hacíamos el plebiscito de entrada, pasan unos cuantos meses, y por algo es que la izquierda insistía mucho en eso, y llegamos al plebiscito de salida más o menos en septiembre de 2023. Entonces, vaya coincidencia, justo se iban a mezclar las cosas para un programa que la izquierda está preparando para todo el año 2023, referirse al 11 de septiembre. Eso era un derivado del plebiscito de entrada, un derivado no declarado, pero era evidente. Así que nosotros, los 50 años exactamente, y justo llegaba por algo, Diego Ibáñez de Frente Amplio proponía que hiciéramos esto en octubre del próximo año. Hay una estrategia también detrás de esas propuestas, y hay que tener cuidado con que no prosperen porque tienen segundas intenciones. Respecto al trabajo de terreno, ciertamente, y toda mi campaña, por la cual fui electa presidenta, apunta al trabajo de terreno. Yo creo que no hay nada que reemplace el contacto personal, la presencia en terreno. Yo creo que la pandemia nos perjudicó mucho en la vida partidaria, qué sé yo, pero además nos sacó del terreno. Y yo creo que es muy necesario, especialmente para la derecha, instalarnos en la calle, hablar con la gente en la calle. Y nosotros ahora lo estamos haciendo y el resultado es muy bueno. Hemos recuperado una cantidad enorme de militantes solo yendo a conversar con ellos. Después, la fragmentación de los partidos, era un comentario, no puedo estar más de acuerdo, es algo que nosotros tenemos como foco, que se cambie el sistema político, mejore el sistema político, para no llegar a Perú. En Perú, ¿qué es lo que pasa? Sacan a los presidentes, ya es tanto, que yo tenía un proyecto ahora en Perú, y vino este golpe, o algo parecido a un golpe, entonces yo dije, se va a suspender todo, no habrá trabajo, mi equipo se fue para allá. Y decían, no, si todo sigue igual, porque el día siguiente hay otro presidente. Entonces, como que tienen un protocolo de cambio de presidente. Entonces, es una situación muy extrema, muy dañina para el país. Y creo que nosotros, si no corregimos eso, podemos tener un riesgo de esa misma magnitud. Después, la intervención de don Rodolfo, que tiene que ver con la libertad de conciencia y culto, está dentro de las libertades esenciales del ser humano. Ahora, una cosa es que el Estado se comprometa con un credo o le dé la libertad a las personas para ejercer y vivir su religión sin interferencias del Estado. Y ese es el modelo que nosotros creemos, que el Estado no tiene que meterse en la vida religiosa de las personas, tiene que garantizar que las personas puedan vivir su fe en la forma que crean más conveniente, que puedan tener colegios de religiosos, por ejemplo, que puedan tener asociaciones y que el Estado no intervenga o no impida que eso ocurra. Respecto al matrimonio igualitario, tengo que decir que es un tema que ciertamente genera polémica, pero voy a recurrir a otro ejemplo. Yo conocí a una persona de Evópolis, es una historiadora muy calificada, muy inteligente, y es transexual. Y cuando yo escuché su historia personal, realmente entendí cuánto dolor se le puede causar a una persona por prejuicios o por posturas distintas. Cuando yo escuché todo lo que ella ha sufrido sin haberle hecho daño a nadie, me quedó instalado que es parte de su libertad vivir su proyecto de vida como ella lo sienta mejor. Y nadie tiene derecho a imponerle una manera de vivir que no sea la que ella siente. Ella no le hace daño a otro. Y creo que eso es algo que por lo menos deberíamos reflexionar. El Estado laico no implica que no se pueda vivir la religión.
Yo eso sí creo que uno puede declarar Estado laico y también el derecho a que todas las formas de fe tengan espacio y tengan su despliegue, que no haya nada que se los impida, especialmente que el Estado no intervenga en eso. Y después quería solamente un comentario final, y es que cuando me dicen ¿qué garantiza que vamos a tener un buen resultado? Y yo como que recuperé la fe en el poder de nuestra población. Yo creo que la demostración del rechazo del 62% contra todas las proyecciones y de personas de lo más improbables. Yo fui apoderada de mesa y ser apoderado de mesa no es lo más entretenido del mundo. Entonces yo me entretuve en una libretita, miraba a la persona que venía y hacía como un juego para mí misma y decía, esta señora va a votar apruebo, este caballero va a votar rechazo. ¿Sí? Como un supuesto asociado como al modelo que uno tiene en la cabeza, bien prejuicioso, tengo que decir. Y según mi libreta, esto fue en la comuna de Cerrillo, el apruebo iba a ganar por todos lados. Y ganó el rechazo no solo en esa mesa, en todo el colegio. Entonces, yo creo que las personas fueron capaces, mayoritariamente, de reconocer que había una amenaza a su libertad, que había amenaza a su proyección de vida, que había una amenaza del Estado tomando decisiones por ello, que había injusticia, no éramos iguales ante la ley, y esas cosas las personas fueron capaces de entenderlas. Y yo creo que en eso tenemos que confiar, en que este proceso recoja esa postura y que también tenemos a la población vigilante y mucho más empoderada de lo que estaba antes del 4 de septiembre. Con estas palabras y este aplauso vamos dando término a esta actividad. Agradecemos de manera muy especial al Centro Valparaíso de Debates que hace esto posible. Le agradecemos a cada uno de ustedes por venir, a las cientos de personas que ven esta actividad también a través de redes sociales, pero muy especialmente a nuestros dos oradores principales de hoy día, al diputado Luis Fernando Sánchez de nuestro Distrito 7 y a la presidenta nacional de Opoli, Gloria Hart, para quien pido nuevamente un aplauso para poder despedirlos. Y los invito a quienes quieran alargar la conversación, hay un cafecito para poder despedir también y conversar un ratito más. Y que estén todos muy bien, muy buenas tardes. ¿De pie o no? ¿Sí?